Cuando uno piensa en Roma, lo primero que se viene a la cabeza son legiones invencibles, una ingeniería que parece de otro mundo y un poder que, bueno, básicamente dio forma a todo Occidente. Pero en los confines más lejanos y húmedos del imperio, allí, en la misma frontera de la civilización, se escondía una verdad mucho más cruda, un secreto que ha estado enterrado en el barro durante casi 2 milenios. A ver, imagínense la escena. Un legionario solo, haciendo guardia en el muro de Adriano. No es el frío que cala los huesos, ni la lluvia que no para nunca lo que le está doblegando. Es un dolor agudo, aquí, en las entrañas. Un enemigo que no se ve, que no lleva espada ni lanza, pero que está librando una guerra dentro de su propio cuerpo. Y es justo ahí donde empieza nuestro misterio. Esta es la pregunta que lo cambia todo. Vamos a abrir una especie de caso sin resolver de la historia. Usaremos la ciencia del siglo XXI para desenterrar una verdad que, la verdad, choca frontalmente con esa imagen tan limpia y ordenada que tenemos de Roma. Vamos a sumergirnos de lleno en las pruebas. Y todo nos lleva a un lugar muy concreto, Vindolanda, un fuerte auxiliar romano pegado al muro de Adriano. Pero ojo, este no es un yacimiento cualquiera. Esta es nuestra escena del crimen, conservada de una forma casi milagrosa y que está a punto de contarnos sus secretos más oscuros. Es que lo que hace que Vindolanda sea tan increíble es su suelo. Es un barro que no tiene oxígeno y que está siempre húmedo, así que funcionó como una cápsula del tiempo, literalmente. Ha conservado cosas que normalmente se pudren y desaparecen, como el cuero o la madera, dándonos una ventana única a la vida de hace 2000 años. Y es justo en ese suelo donde se escondían las pistas clave. Y entre esos hallazgos, claro, están las famosísimas tablillas de Vindolanda, que son la correspondencia más antigua que se ha encontrado en Gran Bretaña. Esta invitación de cumpleaños de Claudia Severa a su amiga nos recuerda que aquí vivía gente de carne y hueso, con sus familias, sus amigos, sus fiestas. No eran solo soldados, eran una comunidad llena de vida. Pero, detrás de esa vida tan normal, algo iba muy mal. La investigación nos lleva bajo tierra, a los desagües, a las letrinas del complejo de baños del fuerte. Un lugar que se supone que era un símbolo del avance y la higiene romana, pero que en realidad era el caldo de cultivo perfecto para ese enemigo silencioso que atormentaba a todos. Y aquí es donde la arqueología se da la mano con la ciencia forense. El sedimento que se sacó de esos desagües se llevó a un laboratorio. Lo que los ojos de los romanos no podían ni imaginar, nuestros microscopios estaban a punto de sacar a la luz. El resultado fue demoledor. No era un solo enemigo, no. Eran tres. Tres culpables microscópicos que eran los responsables de ese sufrimiento crónico que había en Vindolanda. Las pruebas eran irrefutables. El primer culpable, Ascaris, una lombriz intestinal que, para que nos entendamos, le robaba los nutrientes al soldado desde dentro. Lo dejaba débil, desnutrido, por mucho que comiera. Era una batalla perdida antes de empezar el día. El segundo, Trichuris, conocido como tricocéfalo. Este parásito se agarraba al intestino grueso y provocaba una diarrea constante, dolorosísima y debilitante. Imagínense tener que enfrentarse al enemigo en el campo de batalla mientras luchas contra unos calambres y un dolor que no te dejan ni pensar. Y el tercero, que quizá era el peor de todos, Giardia duodenalis. Esto ya no es un gusano, es un protozoo microscópico que causaba una fatiga brutal, una pérdida de peso tremenda y una diarrea tan bestia que podía dejarte fuera de combate por completo. Un atacante invisible, sí, pero devastador. Bueno, pues con los culpables ya identificados, el caso se hace mucho más grande, porque lo que hemos encontrado en Vindolanda no es algo aislado, es una ventana a una realidad mucho más sucia de lo que pensamos, y que pone en jaque una de las grandes leyendas de Roma. Y aquí está la clave de todo. El gran mito de la higiene romana se nos cae a pedazos. Resulta que todas esas obras de ingeniería, las termas, las letrinas, al no tener ni idea de lo que eran los gérmenes, se convirtieron irónicamente en las autopistas perfectas para que los parásitos se propagaran por todo el fuerte. Y lo más trágico es que ellos sabían que estos gusanos existían, lo escriben en sus textos, pero no entendían cómo funcionaba el ciclo de vida de los parásitos, ni cómo se contagiaban. Estaban básicamente indefensos ante este enemigo interno. Todo esto nos obliga a replantearnos lo que significaba ser un soldado romano. Su lucha no era solo contra las tribus que estaban al otro lado del muro. Era una guerra diaria, constante, que se libraba en un segundo frente, dentro de sus propios cuerpos. Y esto no es una suposición, ¿eh? Como dice la doctora Marisa Leger, la directora de este estudio, el impacto militar era clarísimo. Un ejército que sufre de malnutrición y diarrea crónica es un ejército más débil, menos preparado para marchar, para construir y sobre todo para luchar. Es que no hablamos de un resfriado. Hablamos de vivir cada día con una fatiga que no se va, con diarrea, calambres, dolor de tripa, una debilidad que te va minando poco a poco y te impide cumplir con tu deber. Esto, para muchos defensores del imperio, era el día a día.
Así que, la próxima vez que pensemos en la legendaria fortaleza de Roma, quizás no deberíamos pensar solo en sus legiones y en sus murallas. Quizás la verdadera prueba de su increíble capacidad de resistencia no fue conquistar el mundo, sino aguantar, día tras día, la guerra silenciosa que se libraba en su interior.